Sí, se me oye bien. Vale, buenas tardes a todos. Gracias por quedarse hasta el final en la cochiquera que nos han dejado en este pedazo de palacio y nos han metido en el gallinero con los focos de submarino. Bueno, espero que sepan disculpar eso y también la hora, que no ha sido culpa mía el empezar más tarde de la hora programada. Pero bueno, dicho lo cual, me presento en 0, soy Javier Álvarez, soy abogado, soy doctor en Derecho, soy profesor de la Universidad de Valladolid y, entre otras cosas, soy delegado de protección de datos de la Universidad de Valladolid, entre otros, y del Colegio de Abogados de León, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, pues tengo un bagaje profesional de abogado también, abogado de provincias de Valladolid y soy abogado en ejercicio, abogado de toga, también. Es decir, bueno, pues tengo una función muy extraña, ¿no? O un perfil ciertamente extraño. Soy profesor de Derecho Civil también en la universidad y el enfoque que les voy a dar es un enfoque quizás radicalmente diferente a lo que llevan viendo durante las ponencias que yo he visto. Probablemente haya habido otras con mucha chicha y demás, ¿no? Yo voy a intentar darles chicha, ¿vale? No les voy a contar muchas cosas, es decir, tengo una presentación de excusa, pero me pararé en lo que me interesa. Evidentemente, la inteligencia artificial, que es de lo que voy a hablar, y de conexión a protección de datos, y también desde el punto de vista práctico, qué consejos les puedo dar en cuanto al uso de este tipo de tecnología. Es evidente que esto lo que hace es que seamos más eficaces, más productivos. Esto es básicamente lo que es. Ni nos va a sustituir en el trabajo de un abogado, de un jurídico o de un técnico jurídico, que entiendo que la mayoría de ustedes lo son. No nos van a sustituir. Es muy difícil que nos sustituyan, pero sí lo tenemos que empezar a usar como un medio de ser más productivos. Estoy diciendo algo que ya saben, porque evidentemente todos los que están aquí están utilizando herramientas de IA, ChatGPT o Perplexity u otras herramientas, y evidentemente ya saben cómo va, ya saben cómo funciona y lo fácil y lo bien que se nos mejora la vida, ¿no? La vida profesional, haciendo escritos en 0, segundos, planteando recursos de reforma muy fáciles, porque ya le decimos lo que tiene que decir, le colgamos el documento al que tiene que responder, ya nos vuelca la cabecera, ya nos vuelca todo. Pero tenemos que tener, y de eso sí que quiero dar alguna indicación, cuando nos planteamos un asunto en el que de repente nos encontramos con algo que no comprendemos, un tema que no dominamos, un tema nuevo, un tema o una materia, derecho material, que a lo mejor no conocemos a fondo. Bien, en primer lugar, hay que tener en cuenta que tenemos que usar estas herramientas. Es que no es que sea opcional, es que yo creo que igual que se usa Word o se usa Excel, se usan herramientas, pues esta es otra más. Tenemos que usarla, tenemos que primero ser analíticos, y la estrategia procesal no nos la va a dar la máquina, por tanto sí que le tenemos que indicar esa estrategia procesal por dónde queremos ir. Ojo con la jurisprudencia, se equivoca en muchas veces, eso yo creo que ya lo saben. Toda la jurisprudencia que les va a dar, todas las referencias normativas, aunque aparezca, jurisprudenciales, aunque aparezca el enlace, es erróneo, o sea, muchas veces. Por tanto, desconfíen de eso, siempre busquen y demás, ¿no? para evitar problemas. Y sobre todo lo que va a servir esto, o lo que sí que tenemos que intervenir, es en afinar la argumentación. Afinar. Esa es la labor que vamos a tener que hacer. Afinar, básicamente. Afinar. Primero, afinar cómo lo predimos, cómo lo preguntamos, y segundo, afinar el resultado. Esa va a ser nuestra función, básicamente. Para hacer recursos de reforma ya no hacemos falta, ¿eh? No hacemos falta. Para hacer un requerimiento de pago tampoco necesitamos nada. Ya no necesitan abogados, ya no se necesita nadie que haga este tipo de cosas. Tenemos que tener en cuenta que ya hay casos en los que podemos quedar como, se dice en Castilla y León, quedar como cagancho en las ventas. Porque, claro, por ejemplo, ya ha habido casos en el año 2023, el primer caso que se conoce, el caso Mata Bianca, búsquenlo si tienen interés. Aquí ya pillaron a un despacho de abogados de Estados Unidos que utilizaban ChatGPT, hacían referencia a jurisprudencia que no existía. Tenemos nuestro caso español, el primero de ellos, el Tribunal Constitucional, en el que descubrieron que uno de los abogados que habían presentado un recurso se había inventado hasta 19 sentencias del propio Tribunal Constitucional. Evidentemente, él no se las ha inventado, evidentemente las ha dado por buenas, no las ha verificado, no las ha afinado. Esa es la labor que tenemos que tener. Luego también, así como experiencias también de TSJs, por ejemplo, el TSJ de Navarra, Sala de lo Civil, se presentó un recurso que hacía referencia al Código Penal colombiano, que seguro que es excelente y está súper bien
bien redactado, pero bueno, pues extraña, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. Ha habido otras sentencias en Estados Unidos en junio de 2025, pero bueno, me es igual. Como base de advertencia de que tenemos que tener cuidado con esto, es ese afinamiento que le recomiendo hacer. Bien, ¿es seguro volcar datos y documentos judiciales? Porque claro, aquí ya entramos en, bueno, tengo que hacer un recurso de apelación, incluso un recurso de casación, les hace divino. Le dan incluso el formulario que quieren que utilice, le dan la argumentación, quiero que le des este enfoque, bla, 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 le das las sentencias sobre las que tiene que hacer el recurso de casación y lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien, mucho mejor que todos los que están aquí, y yo, incluido yo, claro, evidentemente, ¿no? Lo hace muy bien, pero claro, esa labor de afinar es la que tenemos que tener en cuenta. Pero aquí surge un problema, protección de datos. ¿Qué pasa? ¿Estoy vulnerando la normativa de protección de datos si yo vuelco esos documentos, por ejemplo, a ChatGPT? Si yo cojo todos estos escritos que les estoy diciendo, las sentencias, ¿vulnero la normativa, vulnero el Reglamento General de Protección de Datos? Bueno, pues advertencias. Vamos a ir viendo paso a paso. Claro, los datos que volcamos, evidentemente, van a ser utilizados a priori, bueno, a priori no, van a ser utilizados para entrenar el modelo. Se retroalimenta el sistema. ¿Y es así? Y es así. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que en versiones, por ejemplo, de ChatGPT, en la versión gratuita no tienes opción. Va a retroalimentar siempre el sistema. Por tanto, el abogado estaría incurriendo en una vulneración en materia de protección de datos clara, porque claro, está volcando información a un tercero. En este caso está comunicando datos, es una comunicación ilegal y estaría suponiendo una vulneración en materia de protección de datos. ChatGPT en la versión gratuita, estoy hablando de versiones gratuitas de este tipo de sistemas, pero ChatGPT en la versión de pago, si ustedes entran en la opción controles de datos, mejorar el modelo para todos, en la opción de pago de $20 al mes, si ustedes quitan la casilla donde dice mejorar el modelo para todos, permite que tu contenido se use para formar nuestros modelos, pues si lo quitan, ya ChatGPT ya no lo comparte. Ya el abogado estaría cumpliendo con la normativa de protección de datos. Primera norma, por decirlo así, básica, que es chequear a quien estamos compartiendo datos son nuestras herramientas. Por tanto, la versión gratuita, pues hay que tenerlo en cuenta, que la versión gratuita lo que estamos haciendo es compartir datos. Estamos compartiendo los datos y, por tanto, ojo con esto. Bueno, lo que sí que también es importante, ChatGPT recuerda cosas, sobre todo cuando la sesión está abierta. Si tienen interés, pregúntenle a ChatGPT qué saben de ustedes. A lo mejor no se lo han preguntado nunca, pregúntenselo, porque de todo lo que le han ido diciendo, saben que es usted abogado, que trabaja en Zamora, que lleva asuntos de derecho penal, y se lo va a decir, pues sé todo esto de ti. Hay una opción dentro de ChatGPT de configuración que tú se lo puedes decir. Es decir, quiero que sepas que yo hago esto, me dedico a esto y quiero que el enfoque que des a los escritos, pero además se lo ponen así, el enfoque que quiero que des a los escritos es técnico-jurídico, a texto corrido, no me hagas esquemas todo esquemático, pónmelo todo a texto corrido, dame referencias, extiende la argumentación, es decir, lo que ustedes necesiten, ¿vale? Bueno, hay diferentes versiones y demás. Podemos hablar, ahora cambio un poquito de tercio, podemos hablar de las preocupaciones que está suponiendo, que va a suponer la autonomía de la inteligencia artificial, que se dice que, bueno, pues que ya ha conseguido, hay un artículo de un chino que bueno, pues decía que la IA podía llegar a explotarse, es decir, hacer un Terminator de estos, a llegar a explotarse autónomamente sin control alguno. Bueno, les pongo el enlace. Luego, expertos de inteligencia artificial advirtieron en el año 2023 que había que parar esto durante 6 meses. Precisamente, muchos de estos son los inversores de ChatGPT y que luego posteriormente... Es decir, a ver, todo esto es un cuento chino. Parece ser que nos encontramos como en la meseta del desarrollo de la IA. No va a haber grandes cambios ahora, más allá de actualización de versiones. Pero bueno, también tenemos nuestra experiencia nacional, y nuestra experiencia nacional. Los que sean abogados, bueno, pues saben, conocen o van a conocer, seguramente les va a sonar todo esto que voy a hablar ahora. Todo esto es lo que, porque aquí se ha hablado o se habla en las charlas de lo bien que funciona la IA, el Ministerio de Justicia, lo bien que funciona. Bueno, pues vamos a ver lo bien que funciona. Aquellos que llevan asuntos de violencia de género, por ejemplo, el sistema Biogen. El sistema Biogen es el programa que utiliza la Guardia Civil o la Policía Nacional para evaluar el nivel de riesgo de la víctima cuando declara
cuando presta su primera declaración en comisaría y se adjunta el atestado. Eso va a un sistema algorítmico que dicen que es, bueno, el recopetín, y da una valoración del riesgo. Una valoración del riesgo que dice riesgo medio, riesgo alto, riesgo extremo o riesgo no apreciado, ¿no? Y eso conlleva unas medidas de seguridad asociadas a la víctima que se les las imprime por detrás, que nadie se lee porque son como 15 folios, bueno, dependiendo del nivel, pero claro. Y esto va al juzgado. Bueno, pues cuando llega al juzgado, aquellos que saben de lo que hablo, aquellos que llevan penal o que llevan violencia de género, o bien sean con la víctima, o bien sea, salvo que ponga riesgo extremo, que evidentemente si pone riesgo extremo es que estamos hablando de un homicidio en grado de tentativa, o que la ha matado ya, te va a poner riesgo medio, riesgo bajo. Es decir, ¿qué hace el juzgado? Ni se lo lee. Pero ni se lo lee. Pero es que ni los abogados lo decimos, salvo que tengas un riesgo elevadísimo. O sea, es decir, este algoritmo no vale para absolutamente nada. Ellos consideran, van metiendo en un formulario sí, no, sí, no, sí, no, y eso pues devuelve o sea, tiene consecuencias, o pretenden tener consecuencias jurídicas, y esto parece ser que le han metido un sistema de IA ahora añadido al tradicional estudio algorítmico. Veripol, segunda gran experiencia algorítmica por parte de nuestros ministerios. Veripol es el sistema de IA que utilizaba, además lo desarrolló creo que la Complutense. Con este sistema lo que hacían era detectar denuncias falsas, es decir, cuando alguien iba a denunciar, atendiendo a lo que decía y lo que no decía, lo metían en un programa y decían, denuncia falsa. Es que ha ido para cobrar el seguro del móvil, va y denuncia falsa. Bien, pues que decían que era también, vamos, una eficacia brutal el nivel de respuesta y tal. Bueno, pues la Policía Nacional ya ha dejado de usarlo en marzo de 2025, es decir, y decían, o sea, tengo noticias que hablaban de un 90% de eficacia, ¿eh? Pues si tenían un 90% de eficacia, ¿para qué lo quitan? Bueno, no digo más. Plan piloto, Cataluña, están probando, noticia de este año, están probando IA para redactar sentencias. Sentencias para asuntos, no se piensen, que son asuntos de gran complejidad o procedimientos ordinarios de gran complejidad. ¿Qué va? ¿Qué va? Estamos hablando de cláusulas suelo, es decir, procedimientos en masa, pero aquí a buenas horas, ¿eh? A buenas horas llegan las cláusulas suelo que ya no hay, ya nadie o muy poca gente ya puede demandar por cláusulas suelo, gastos hipotecarios, bueno, en fin. Bueno, pues lo están desarrollando, plan piloto con buenos resultados, pero claro, al final no hace falta que me lo diga una IA. O sea, saben ustedes, los que han llevado alguna demanda civil en este tema, pues ya es que no hace falta una IA, si es que se ve a legua, si es que no hace falta. Pero bueno, vale, pues parece ser que eso funciona. Y Border Control, síganlo porque es un sistema interesante. La Unión Europea es un proyecto piloto que tiene la Unión Europea para control de fronteras. Entonces, el tío que quiere entrar por frontera europea, de la Unión Europea, tiene que mandar un vídeo. Entonces, le tiene que hablar a esta máquina, a un ser ahí robotizado, ¿no? Que le hace preguntas y lo va grabando y va viendo los gestos que hace y no sé qué, ¿no? O sea, realmente es un avatar humanoide, ¿no? Entonces, dice que es una fiabilidad del 85%, es decir, que detecta mentiras. Entonces, cuando vas a entrar en frontera, tú esto lo mandas antes, ¿vale? Y luego parece que cuando entras en frontera te dicen, bueno, venga usted para acá, que usted ha mentido al robot este no sé qué. Bueno, ya veremos en qué acaba. Todo esto comenzó, o por lo menos desde el punto de vista normativo, les voy a hacer un pequeño resumen. Bueno, no sé, que me avise alguien cuando me tenga que ir, ¿vale? Sí, cuando me tenga que ir, revise. Bueno, en el G7 de Hiroshima está descargando algo ahí de funciones, bueno, es igual, porque no me deja pasar. A ver, un segundo. Está bien ahí, pasa nada, ahí va. Bueno, en el G7 de Hiroshima se empezó a plantear, en el año 2023, se empezó a plantear algo de, pues hay que empezar a regular esto de la inteligencia artificial de un modo, hablo a nivel mundial, no hablo a nivel europeo con el reglamento de inteligencia artificial. Me cago en la leche. Me tiene que dar la actualización a mí ahora. Se lo podría haber dado a las de antes, que estaban ahí tan emocionadas. A ver. Vale. Espero que no salga. Ahora algún amigo de las... No, los amigos han salido ya de las de antes. Ahora están solo los míos. Los que vendrían a mi fiesta de 50 años, pero bueno, que van a venir además, pero bueno. Como digo, la primera norma internacional, la primera, no es el Reglamento General de Inteligencia Artificial, la primera norma o tratado vinculante, recuerden ustedes cuando estudiamos internacional público en la facultad,
norma de tratado internacional, derecho vinculante, esta que tienen ustedes aquí, el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, año 2024. Es verdad que son principios generales que afectan a muchos derechos, pero bueno, carece de sanciones específicas. Es verdad que lo han firmado países como Estados Unidos y la Unión Europea, Israel también, ahora que es el enemigo, ¿no? Y bueno, pues todo esto realmente impone, sobre todo, obligaciones estrictas al sector público, no al privado, no tanto al privado, ¿vale? Claro, cuando llegamos y hacemos un repaso, esto es como un intertemporal de normativa que afecta al derecho digital, por decirlo así, todo afecta a datos al final, en la Unión Europea desde el Reglamento General de Protección de Datos. Todo esto, fíjense la cantidad de normas que se han ido aprobando hasta llegar al Reglamento de Inteligencia Artificial, y con las normas que están pendientes, que hay un par de normas pendientes, la última, el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios. Es decir, el dato al final siempre está en el medio, el dato es cierto, es decir, al final la Unión Europea ha comprendido que tenemos que proteger esto y bueno, pues lo que hace es regular, un exceso de regulación absolutamente asfixiante. O sea, es algo completamente inasumible. Ya no solo es la diarrea legislativa que tuvimos aquí unos años atrás, sino que además en la Unión Europea complica todo esto muchísimo más. En el año 2017 les destaco una norma curiosa. Hay una resolución del Parlamento Europeo en el año 2017. En el año 2017 decían, bueno, aquí es que los robots, esto me acuerdo yo de verlo en el telediario, es que los robots tienen que tener responsabilidad civil porque pueden causar daños y por tanto los robots, y le hablaban que había que crear un código de robots. Año 2017, la primera vez que pueden ver normas que van en esta línea. No me voy a liar mucho con los antecedentes, pero sí que es verdad que hay tres patas, básicamente, en el ámbito de la IA, de regulación de la IA en Europa. Son tres patas. La IA legal se considera, es decir, un reglamento como el que conocen, una IA ética, es decir, se introduce el factor ético. Han hablado aquí algunos ponentes sobre la humanización y no sé qué. Bueno, eso daría lugar a discutir muchas cosas, a leer articulitos y frases así muy aplastantes, habría que verlo, ¿no? Si en el mundo del derecho la ética forma parte de las obligaciones, bueno, derechos morales, bueno, no sé, daría para hablar. Y una IA robusta, que sí que afecta a la ciberseguridad y todo eso lo tenemos más o menos claro. Se estableció una estrategia europea de datos en el año 2020 y se aprobó un libro blanco sobre la inteligencia artificial, que es lo que básicamente está regulando el reglamento de IA, que no me voy a poner a hablar sobre ello. El reglamento en junio de 2024 pues fue objeto de crítica, todo el mundo lo criticó, que se estábamos poniendo piedras cuando digo el mundo es las empresas, bueno, a la administración como todo le parece bien, como luego no le sanciona a nadie, pues todo siempre le parece bien. A las empresas privadas siempre se les sanciona o siempre se le exigen determinadas obligaciones. Bueno, pues todo esto ha dado lugar a mucha literatura. Estados Unidos y China, que son nuestros grandes competidores, han reaccionado, nos tratan evidentemente como lo que somos, es decir, absolutamente intrascendentes en el ámbito de la inteligencia artificial, y en la Unión Europea, frente a los grandes planes de Estados Unidos y de China, presenta el suyo en abril de 2025, pero hasta en abril de 2025 lo presentan, van a crear 5 gigafactorias de inteligencia artificial, que no sabemos lo que es, pero como Trump había anunciado que iba a crear como 15 gigafactorías en Estados Unidos, pues nosotros también, pero nosotros unas pocas menos, 5. Bueno, y entre otras cosas. Aprueban el Código de Buenas Prácticas para la IA de propósito general. Este es el último, que ha costado mucho, porque Estados Unidos presionaba para que no lo sacáramos. Bueno, que al final son como una especie de normas que interpretan lo que dice el Reglamento de Inteligencia Artificial. Pero bueno, lo interpreta el legislador. El sector cultural lo consideran inaceptable. El sector tecnológico, que es una verdadera mierda y frena la innovación. Es decir, yo no sé... En fin, tendrá algo que decir las autoridades de protección de datos y en su día de inteligencia artificial. Bueno, el reglamento básicamente es un estándar global de cumplimiento de inteligencia artificial como ocurre con el reglamento de protección de datos. No es verdad que hay un enfoque escalonado para su implementación, es decir, no está implementado completamente hasta el 2 del 8 de 2027. Hasta el 2 del 8 de 2027 han ido poco a poco y hay partes que han ido entrando en aplicación y otras que no, ¿vale? Se dice que no supone o que no debe suponer un límite al desarrollo. Pues claro, pues sí supone. Evidentemente, igual que el Reglamento de Protección de Datos, supone un límite, sobre todo comparativamente y tal. Pero bueno, eso daría lugar a otra serie de cosas. Está pensado este reglamento, y no lo olviden, para desarrolladores, fabricantes y usuarios. Pero no usuarios no somos nosotros, Son empresas que desarrollan sistemas.
desarrolladores, fabricantes y usuarios, ¿vale? O sea, es decir, centremos dónde estamos, ¿vale? No nosotros. Nosotros no tenemos obligaciones desde el punto de vista del reglamento de inteligencia artificial. Se excluyen, por ejemplo, uso personal no profesional. El uso personal no profesional es decir, imagínense que alguien inventa un sistema IA que afecta a derechos fundamentales de todo un colectivo, por ejemplo, todos los gitanos de León, ¿eh? Se lo inventa. Bueno, pero no entra en aplicación las prohibiciones porque tiene un uso personal no profesional. Bueno, pues esto ha sido objeto de crítica, ¿no? Entre otras cosas, es decir, cosas que están hechas de modo relativo. Bueno, seguridad nacional y defensa, pues tampoco es de aplicación, ¿vale? Tampoco. Nosotros ya conocíamos el Reglamento General de Protección de Datos, el artículo 22, que nos hablaba del derecho a no ser sometido a decisiones basadas únicamente a través de medios automatizados y se nos consideraba, o existen una serie de derechos, una serie de excepciones y demás, y con el reglamento, bueno, pues se nos presentan una serie de sistemas de prohibiciones y de catálogo, que se lo voy a hacer de forma esquemática para que lo comprendan, ¿vale? No es algo un objetivo que lo memoricen, pero sí que comprendan cómo está articulado todo esto. Hay unos sistemas que se consideran prohibidos, sistemas que en ningún caso se pueden desarrollar, sistemas de IA, pero no nosotros, ¿eh? Estamos pensando en los desarrolladores, lo que les estoy contando antes, ¿vale? Como ámbito de aplicación. Vale, aquellos de manipulación subliminal, de social scoring, de puntuación social. Rajoy hablaba el otro día de no sé qué, puntuación de inmigrantes. Ojo, a ver si hay máquinas que lo vayan a hacer y el social scoring se prohíbe. No sé yo, a ver cómo lo encajan. Bueno, la predicción delictual, sin intervención humana, Ya cuando interviene un guardia civil que toca el botón dando validez, como ocurre con el biogen que les he explicado, ya está, ¿eh? Ya no estamos hablando de un riesgo prohibido. ¿Vale? Ojito con eso. Luego, imágenes de reconocimiento facial, sistemas de identificación biométrica, es decir, las cámaras que graban en tiempo real la gente que pasa por la calle y le graba y la policía accede a ello. Esto es legal, ¿eh? Es legal con excepciones. Luego, aquellas que infieran emociones en el lugar de trabajo o en instituciones educativas, es decir, José Luis está triste trabajando, bueno, pues está prohibido, ¿no? Y luego otra serie de excepciones con fines policiales. Bueno, en todo caso, estas que indica el reglamento son claramente, si hay muchos juristas aquí, que creo que los hay, son conceptos jurídicos indeterminados. Pero bueno, en su mayoría, ¿eh? Es decir, que un jurista con un grado medio de observación podría decir grandes lagunas en cuanto a algunas de las cosas que se dicen aquí, tal y como se describen en el reglamento de inteligencia artificial. Ojo con eso, ¿vale? La Comisión Europea, bueno, y luego otra cosa. Si hay consentimiento del usuario para someterse a tratamientos de estos, olvídense, no es una prohibición, se puede hacer. Se puede hacer con consentimiento, claro, tiene que ser libre, específico, informado, etcétera, etcétera, no tiene que estar viciado, derecho civil, ¿se acuerdan? Cuando estudiábamos consentimiento. Bueno, directrices sobre prácticas prohibidas, la Comisión Europea pues, ha aprobado unas directrices que dicen, bueno, pues desarrollo un paquete allí de hojas que dices, pero bueno, pues aquí lo tienen para que lo estudien. Prohibidos, ¿vale? Segundo, sistemas de IA de alto riesgo, que vienen a decir que suponen entre un 5 o un 10%. Y aquí es donde está, por ejemplo, la Administración de Justicia. Estos sistemas de alto riesgo sobre los que recae el grueso de las obligaciones del Reglamento de Inteligencia Artificial. Sobre estas, ¿eh? No sobre las prohibidas, no se puede hacer. Sobre todas las demás, pues no, porque lo van a ver ahora, sino solo sobre estas que se consideran de alto riesgo, que son los que se llaman productos armonizados en la Unión Europea, que son, pues ya saben, los ascensores, los dispositivos electrónicos, y tienen unos protocolos y unos requisitos armonizados en toda la Unión Europea, normas que regulan esos sectores, se entienden sistemas de alto riesgo, y luego un anexo 3 súper gordo, lleno de diferentes aspectos, entre otros la administración de justicia o la selección y promoción de personal en el ámbito de las empresas, etcétera, ¿no? O sistemas de detección de fraudes, bueno, no. La evaluación de solvencia y demás. Bueno, esta lista puede ser objeto de actualización y, por tanto, va a ser objeto de movimiento alrededor del tiempo. Vale, sobre estos son los que recaen la mayor parte de las obligaciones, que no se las voy a explicar, sobre la mayor parte de las obligaciones. Son obligaciones básicamente documentales. Son de tener un sistema de gestión de riesgos, no solo en inteligencia artificial, sino también en protección de datos, porque se tratan o pueden tratarse datos derivados del entrenamiento del sistema. Tiene que haber requisitos en el entrenamiento que tienen que ser documentadas, de dónde han sacado los datos, se tiene que existir documentación técnica sobre ciberseguridad, todo papelotes, ¿vale? Papelotes. ¿Sabe lo que ocurre con las evaluaciones de impacto en protección de datos? Lo hablaba el director o el presidente de la Agencia de Protección de Datos, que hablaba, no sé si han estado en la charla que ha dado, hablaba de la obligatoriedad en algunos casos de tener evaluaciones de impacto en materia de protección de datos en el ámbito de la IA.
Es que estas evaluaciones de impacto, yo que he hecho y he visto muchas, son documentos, no hay un estándar. O sea, tú puedes hacer una evaluación de impacto y puedes hacer una verdadera mierda y eso es una evaluación de impacto. ¿Qué pasa? Es que es una mierda, ya, pero esto es una evaluación de impacto. Es que la ley dice que tú tienes que tenerla, pues yo la tengo. ¿Vale? Es que es mejorable, ya, coño. Y la demanda y la resolución de la agencia y todo es mejorable, ¿vale? O sea, es todo como muy subjetivo, ¿vale? Exigencia de transparencia también, eso otra de las cosas, es decir, impone obligaciones que en el diseño, pues documentación, básicamente es documentación que se tendrá que estudiar. Vigilancia y supervisión humana, que es algo también importante, la existencia de supervisión humana, ¿vale? Luego nos encontramos el tercer nivel, sistemas de riesgo limitado, que son los sistemas que conocemos todos de IA generativa, las ultrasuplantaciones. Cuando yo les cojo a alguno de los amigos que tengo aquí y les hago un tratamiento de su cuerpo, ¿no? Y les pongo vestidos montados a caballo, bueno, cosas de esas, eso es una supraplantación. Esto evidentemente es una IA generativa y básicamente lo único que tiene como obligación es informar de que estás ante un sistema IA, nada más, simplemente informativo. Es decir, que tú realmente cuando estás viendo a alguien que te habla, un chatbot que te está hablando, que ponga, esto es una IA, que no te llegues a confundir y pienses que es una señora que se llama Julia, que no es Julia, que es un avatar. ¿Vale? El informativo, exclusivamente. Y luego están los sistemas de riesgo mínimo, que son todos los demás, que son lo que básicamente utilizamos absolutamente todos los días. En estos no hay obligaciones en materia de inteligencia artificial, más allá de las obligaciones en materia de protección de datos que tiene todo tratamiento de datos. Voy dándole ya leña al asunto para acabar. En recientes modificaciones normativas, ¿qué ha habido? Porque claro, tenemos el reglamento de IA, que ya saben es un reglamento, no hace falta transposición, aunque van a aprobar una norma que desarrolle determinadas cosas, pero tiene afección en diferentes ámbitos jurídicos. Ámbitos del derecho. El primero en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, pues en selección de personal, monitorización y vigilancia, decisiones de trabajo, la hay. Ya se adelantó el Ministerio de Trabajo, yo creo que con gran acierto, a mi sorpresa, como en mayo de 2022 se publicaron una guía práctica sobre uso de algoritmos en el ámbito laboral. Y esto fue por los trabajadores estos que van en bicicleta, los del Globo, que asignaban trabajos, bueno, han estado en el punto de mira todo el tiempo, entonces, bueno, pues establecieron una serie de obligaciones y una modificación en el artículo 64.4d del Estatuto de los Trabajadores sobre la información que hay que dar, la transparencia que hay que dar de esos algoritmos que se están utilizando en el ámbito laboral, nada más, ¿vale? Se da traslado de esto es lo que hace la máquina que va a decidir esto y punto, ¿vale? La ley integral para la igualdad, es decir, una ley, ya saben, la ley 15/2002, también criticada en muchos aspectos, pero bueno, en este introduce el artículo 23, donde habla de la exigencia de transparencia, es decir, la igualdad. El tradicional artículo constitucional, derecho fundamental a la igualdad, bueno, pues llevado al ámbito de los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. Esto que parece muy evidente ha tenido que llegar al Tribunal Supremo el 11 de septiembre de 2025, es decir, hace 4 días, y reconocer que la Administración debe proporcionar el código fuente, el código algorítmico que decide el bono social a través de la aplicación informática Bosco, que decidía a quién le daban el bono social eléctrico, pues era una aplicación. No querían dar, la Administración ocultaba el trasfondo. Esto es una sentencia brutalmente importante, brutalmente importante. Bueno, pues reconoce por fin que, coño, pues, joder, pues si eso, pues cuéntemelo, ¿no? Vale, Administración de Justicia. Todo lo que nos están contando ayer y hoy, todos estos rollos que meten sobre lo bien que lo hacen, bueno, la base es el artículo 35 del Real Decreto 6/2023, el último que ha reformado todo esto, donde habla del principio general de orientación al dato, que es un concepto muy informático, así muy chulo. Bueno, pues en el 35.1K nos habla del uso de IA que sirvan de apoyo a la función jurisdiccional, a la tramitación y a los procedimientos judiciales. Que sirvan de apoyo, no que decidan, ¿vale? Evidentemente nadie se va a atrever a poner que decidan, ¿vale? Aunque lo hagan, pero no se van a atrever. Y luego hay un anteproyecto de ley sobre gobernanza de inteligencia artificial que está en vigor y va por tramitación de vía urgente. Básicamente, bueno, de esto no voy a hablar, voy a acabar ya con dos bricoconsejos.
o con 3 microconsejos. Bueno, lo que es preguntar bien está claro cuando se utilizan este tipo de sistemas. El tema de las alucinaciones, que lo ha comentado la ponente anterior. Hay alucinaciones, no sé qué. Ya saben que cuando le preguntan a estos sistemas, hay veces que como no lo sabe, se lo inventa y le preguntas, ¿pero estás seguro que el artículo 14 dice eso, Melón? Le pueden insultar, ¿eh? No tienen por qué tratar con educación. No, háganlo, no pasa nada. Él le va a seguir tratando con educación. Y así, bueno, pues uno se relaja y echa pues, todo el veneno que tiene dentro. Bueno, pues las alucinaciones, verdad que cada vez son menores. Cada vez son menos. Yo cada vez las detecto menos, pero sí las detecto en artículos, en números de artículos que te dicen que el artículo 14 dice esto y es mentira. Hay un artículo que dice eso, pero no es el 14. Entonces le tienes que preguntar, ¿estás seguro que es el 14? Comprueben todos los artículos y el contenido de lo que dice. Esto sirve bien para que ayude a argumentar, ¿vale? Argumentar, pero las alucinaciones, y cada vez son menores. Y por supuesto las sentencias, no se fíen. Las sentencias sí que es que lo hace como el culo, ¿eh? O sea, lo hace fatal las sentencias. Acierta alguna, por ejemplo las del Tribunal Constitucional que están en abierto. Y esas sí que yo no sé por qué, pero las pilla mejor. En el caso de que quieran, denle ustedes las sentencias, ¿vale? Yo muchas veces lo hago, decir, mira, sobre estas 2 sentencias que te estoy dando, coge la argumentación de aquí, ¿eh? De esta y de esta, y se las vuelcan en PDF. Vale. Recuerden que en las sesiones activas van a recordarlo y cosas que les recomiendo que pueden utilizarlo. Resumir sentencias en puntos esenciales, es decir, ya nadie se debe leer ya sentencias del Tribunal Constitucional, por favor. O sea, 50 folios de sentencia que las hagan más livianas. Bueno, pues con esto se los va a resumir, le dices, dime los 10 puntos más importantes de la sentencia y destácame argumentación, etcétera, etcétera. Y luego le puedes preguntar, ¿eh? Si no queda claro, le pregunta, oye, ¿y esto dónde lo dice? El fundamento de derecho 4, muy bien, ya lo vas a leer lo que te interese, ¿vale? Ya lo lees tú. Pero esto no sirve para eso. Revisar facturas partiendo de PDFs, esto es brutal. Ustedes cogen las facturas, les vuelcan las facturas. Hazme el IVA, el modelo 303. Hace 1, 2, 3, aquí le tiene. Ya está hecho. No necesita, y si utilizan agentes IA, es decir, máquinas que hacen, es decir, que vuelcan eso directamente en los programas, en el modelo 303, pues ya solo tienen que presentarlo, pero eso ya es otra historia. Luego utilízalo, yo sí que lo utilizo también para ver resúmenes. Dame los resúmenes de noticias más destacadas en Valladolid que tengan que ver con tribunales. Bueno, pues no pierdan el tiempo viendo el Norte de Castilla o el Diario de León, sino directamente entren y que se lo diga. A ver, dime las 5 noticias que tengan que ver sobre esto. No me cuentes a mí que es que me da igual las viviendas de protección oficial. Cuéntame de tribunales que se cuenta en Castilla y León. Vale, los interrogatorios a testigos, yo lo utilizo bastante. Hay veces que te quedas y dices, joder, ¿qué le pregunto yo? Bueno, sabes qué preguntar, pero mola más partir de algo, ¿no? Entonces tú le das el texto, le das la denuncia, le dices, a ver, ¿qué le pregunto yo a la denunciante? Yo soy el denunciado, soy el demandado. ¿Qué crees que debo preguntar? ¿No? Entonces él te va a dar ideas. Te va a dar ideas. Vas a descartar probablemente el 70, pero el 30 están bien pensadas, ¿vale? Están bien pensadas. Bueno, luego traduce textos en todos los idiomas, que eso es increíble, ¿eh? Es decir, bueno, ya lo saben, lo vuelcan en PDF, cualquier idioma, le dan la URL en japonés y sale perfectamente. Bueno, básicamente esto es lo que les quiero contar, ¿vale? Por tanto, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Básicamente lo que quería era darles una noción básica sobre la regulación, es decir, sobre los diferentes tratamientos que existen en la IA, es decir, datos prohibidos, es decir, tratamientos prohibidos, IAs prohibidas, de las de alto riesgo y demás, para que vean un poco, para que se esquematicen en la cabeza, que no todas las IAs es lo mismo, no todos los sistemas son lo mismo y, bueno, pues tienen muchas aristas. Y luego también darles esa visión práctica, ¿no? Que creo que siempre es lo que más se valora. Muchas de las cosas, pero espero que el 80% ya les lo conozcan, ya lo sabían, y ese 10% pues les haya, o 15 o 20% les haya aportado algo. No sé si tienen alguna pregunta y ya no quiero abusar más de eso. Si hay alguien vivo todavía. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, gracias a los amigos que han venido, que son normalmente de este lado, ¿eh? Y partes. Gracias.